Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con computación y el tema con el que vamos a estar trabajando este día es la historia de la computadora. Así que, comencemos. Antes de iniciar con el tema, me gustaría hacerle unas preguntas. Una de ellas es, ¿saben que las computadoras tienen una historia? Claro que sí, tienen una historia, ¿verdad? También, ¿cómo creen que sea la historia de las computadoras? Muy bien, pues comience la historia de las computadoras con la persona que las ha creado, ¿verdad? O cómo se han hecho las computadoras y cómo han evolucionado conforme pasa el tiempo. También, ¿saben cómo eran las computadoras cuando surgieron? Para que usted no sepa, pero eso lo vamos a conocer esta mañana. Pues, para iniciar con nuestra clase, me gustaría contarles una historia que habla sobre Diego. Así que vaya leyendo junto a mí. Dice acá, historia de la computadora. Diego estaba en casa de sus abuelos porque sus papás habían salido de la ciudad. A los abuelos de Diego les gustaba coleccionar fotos y aparatos antiguos. Y como Diego es muy curioso, se dedicó a observar los diferentes aparatos y fotos que tenían. Vio un televisor muy grande y pesado que cuando se encendía mostraba imágenes en blanco y negro. También vio un receptor de radio del tamaño de una mesa, un teléfono antiguo del tamaño de una caja de zapatos. Y aquí vemos a Diego que está viendo las fotografías. Aquí vemos el televisor grande, el teléfono y el radio. Continuamos con la historia. Además vio la primera computadora que tuvo su papá. No utilizaba ratón y su monitor mostraba imágenes y textos en color. Después de un rato de curiosear, Diego respondió una llamada que había entrado al celular de abuelo. Eran sus papás para avisarle que pronto llegarían a recogerlo. Aquí vemos a Diego inspeccionando lo que es la computadora, ¿verdad? Que no se usa con un ratón y que en la pantalla las imágenes se muestran de color verde al igual que los textos. Seguimos con la historia. Mientras esperaba a sus papás, fue a ver televisión en el monitor de pantalla plana del cuarto de visitas y después escuchó música en su reproductor MP3. Y aquí vemos Diego con sus abuelitos escuchando música, pero dice que antes de escuchar música él estaba viendo televisión en una pantalla plana. Ahora, para ver si usted puso mucha atención a la historia de Diego, le voy a hacer unas preguntas y espero que usted me las responda. Una de ellas es, ¿cuáles son los aparatos modernos que encontró Diego en la casa de sus abuelos? Muy bien, el celular del abuelo, el televisor de pantalla plana y el reproductor de música. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual dice, ¿cuáles son los aparatos antiguos que había en la casa de los abuelitos? Muy bien, uno de ellos era el televisor con imágenes en blanco y negro, el receptor de radio del tamaño de una mesa. También decía que había un teléfono antiguo del tamaño de una caja de zapatos. Muy bien, también tenía la computadora de su papá que no utilizaba ratón y que proyectaba las imágenes y texto en color verde. Ahora le voy a hacer otra pregunta, la cual dice, ¿cuál es la diferencia principal entre los aparatos modernos y los antiguos? Correcto, ¿verdad? Que los aparatos antiguos
eran más complejos que los aparatos modernos de hoy en día. También que los aparatos antiguos eran de gran tamaño y los que utilizamos hoy en día son un poco más pequeños, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia encuentras entre los teléfonos celulares y los teléfonos de antes? Muy bien, puede de que los teléfonos de antes no podíamos comunicarnos a gran distancia porque se cortaba por la señal, una de ellas. También que el teléfono de antes era mucho más grande que los teléfonos celulares de hoy en día. También que el teléfono que hoy utilizamos también lo podemos utilizar con internet, ¿verdad? Nos podemos comunicar con nuestros familiares, incluso podemos vernos en una pantalla. Esa es la diferencia entre los teléfonos de antes. Para saber un poco más de la historia de la computadora, vamos a observar y a escuchar con mucha atención el video que les voy a colocar a continuación. Así que preste muchísima atención. Había una vez un enanito llamado Tiempo. Si él tocaba algo con su gorro mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordene, mi amo. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Mas el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Herbert Hollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la UNIVAC 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras, lentas, enormes y pesadas. La UNIVAC utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras.
¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como ordene, mi amo, escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres. Muy bien, ¿qué les pareció la historia? ¿Verdad que estuvo muy interesante? Ahí observamos las computadoras que poco a poco han ido evolucionando, ¿verdad? Comenzando desde el abaco hasta la actualidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer un breve resumen, en el cual en los años 50 las computadoras ocupaban toda una habitación. No tenían monitor, teclado ni ratón. En los años 60 empezaron a tener monitor y teclado. Eran tan grandes como una lavadora de ropa. Y aquí vemos. En los años 70 surgieron las primeras computadoras personales, las cuales eran de escritorio, ¿verdad? En la actualidad, hoy en día, hay computadoras que nosotros las podemos tener portátiles, ¿verdad? También hay algunas computadoras que caben en la palma de nuestra mano, y esto se refiere en el caso del teléfono celular, la tablet, ¿verdad? El iPad, que son computadoras en pequeño. Ahora bien, ¿qué es lo que usted me va a realizar en su cuaderno? En su cuaderno usted me va a colocar la fecha de este día, lunes 15 de febrero del 2021, tema historia de la computadora. Me va a realizar este esquema. Usted lo puede hacer de manera horizontal para que le quepa en su cuaderno. Además, usted me va a dibujar en los recuadros que tenemos acá una computadora actual y cómo te imaginas que será la computadora en el futuro. Recuerda que su tamaño ha cambiado a través del tiempo. Esto sería todo lo que usted va a realizar este día. Muchas gracias por su atención prestada. Que Diosito me los bendiga y me los tenga con bien a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Adiós.